Felipe Rodríguez. Presente. Gracias, Felipe. Freddy Walden. Acá presente. Buenos Gracias, días. Freddy. Alexandra Álvarez. No sé si Presente, puede. buenos días. Gracias. Hugo Bobadilla. Presente. Gracias, Hugo. Leslie. Está en la reunión, ¿cierto? Loreto Bustos. Presente. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Hola, buenos días, presente. Gracias, Luciani. Marcelo Torres. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Michelle Miranda. Presente. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Buen día, presente. Gracias, Nicole. Pablo González. Está cierto ya. Pablo Merich. Vale, Pablo. Pablo no está. Ronnie Pérez. Vale, Ronnie. Millaray. Hola, presente. Gracias, Millaray. Tatiana Mardones. Presente, buenos días. Gracias, Tatiana. Y Yanara Catriel. Presente. Gracias, Yanara. Bueno, chicos, estamos listos para pasar ahora a la clase de hoy. Quisiéramos partir preguntándoles si tienen alguna duda, consulta respecto a lo que vimos ayer, si vieron los videos en la tarde, les quedó alguna duda, los ejercicios, para comenzar lo que sería la materia de hoy. Los escuchamos. Yo soy Alexandra, me vengo integrando hoy día, entonces me Ujú. gustaría saber más o menos en qué están, porque no tengo idea, por favor. Ya, mira, Ya. buenos días, Alexandra. Bueno, chicos, hoy día tenemos una compañera nueva, Alexandra Álvarez se llama, y va a ser incorporada a uno de los grupos, ¿ya? Para que ustedes la puedan recibir. Bueno, Alexandra, nosotros estamos ya pasamos el módulo de desarrollo, fundamento de desarrollo web, que era el primer módulo, ¿ya? Y esto contaba de una introducción, ¿cierto?, de HTML, CSS, luego vimos Bootstrap, dos clases de Bootstrap, y luego vimos JavaScript, ¿ya? Luego de eso vimos GitHub, ¿ya? Y ahora estamos viendo, o sea, vimos GitHub, ¿cierto? Para nosotros poder mantener nuestros proyectos versionados. Y ahora estamos viendo, estamos en el módulo 2, que es el módulo de CSS avanzado, ¿ya? Y estamos en la unidad del flujo de trabajo, ¿ya? Y en esta unidad estamos viendo cómo poder trabajar con SAS, ¿ya? Para cuando los proyectos sean más grandes, poder administrarlos mejor, ¿ya? En eso estamos ahora. ¿Te has podido loguear a ICAM, por ejemplo? En eso estoy. Estoy esperando que me devuelvan la clave de Sense, que todavía no me llega la recuperación de la clave ¿Ya? para ingresar a Sense, pero teóricamente me dice acá por lo menos que estoy en trabajo freelance remoto, pero no tengo así como, tengo aquí 17 desafíos pendientes y cosas, pero todavía no sé cómo hacer nada en Ya. realidad. Ya, mira, después, porque mira, nosotros tenemos una fase ahora de 9, más o menos, a 11 de la mañana aproximadamente, donde nosotros hacemos una clase sincrónica, donde estamos todos juntos, ¿ya? Luego más o menos desde las 11 hasta las 2:30, tenemos una fase asincrónica, ¿ya? Donde ustedes trabajan en grupo. Entonces ahí nosotros te podemos ayudar en esa fase para aclararte cualquier duda o consulta que tú tengas, ¿ya? Ya. Que a mí por lo menos ayer cuando me dijeron que iba a ingresar, me dijeron que todavía estaba en el módulo 1, entonces igual es como... Sí, mira, lo que pasó que el miércoles estábamos en el módulo 1. El Ya. miércoles finalizamos el módulo 1 con la consolidación, ¿ya? Que como que repasamos como 4 clases anteriores
y la resumimos, ¿ya? Y ahí estamos en el módulo 1, pero ayer ya pasamos al módulo 2, ¿ya? Ya. Ya, chicos, entonces, hoy día ciertamente nos toca ver, como les decía Alexandra, la sesión 2, ¿cierto? De flujo de trabajo, ¿ya? En realidad, la materia de hoy día no es mucha, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que vimos ayer era en su gran mayoría lo que contemplaba las 2 sesiones, ¿ya? Entonces, voy a empezar a presentarle la presentación para ya comenzar con la clase, ¿ya? Entonces, la clase hoy día va a ser un poquito más cortita, para igual tener un poquito más de tiempo para realizar el desafío, ¿ya? Entonces, debería ahora ya empezarse a ver. Firma el tiro. Sí, Digo, se ahí me se ve. pierde, espérenme chicos, que se me pierde el power de acá. Voy a... Alexandra, igual, cierto materia que no has visto, igual tienes todo el derecho de preguntar, de salirte de la duda, no tengas vergüenza, timidez. Ya, ok, gracias. Dale. Ya. Ahora sí, chicos, debería estarse por mostrar la presentación. Ahí se está mostrando Alejandro. Ya, vale, Jason. Ya, entonces, chicos, hoy día nos toca ver, ¿cierto?, la unidad CSS avanzado, flujo de trabajo 2. Ya, entonces vamos a ver los objetivos de la clase del día de hoy día. Ya, entonces, los objetivos de hoy son, vamos a hacer un resumen de la clase anterior, ¿ya? ¿Cierto? Vamos a definir SAS, vamos a ver las ventajas de usar SAS, vamos a ver de nuevo el manifiesto SAS, el patrón 1.7 y vamos a ver BEM, ¿ya? Para que quede más claro. Luego de eso vamos a ver etiquetas semánticas. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero lo voy a volver a repasar porque se incluía la lectura nuevamente, ¿ya? Luego de eso vamos a ver la diferencia entre SAS versus SCSS, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre ellos dos y luego vamos a ver cómo nosotros podemos personalizar Bootstrap, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que nosotros quisiéramos quizá cambiar el color del succeed o del primary y trabajando con SAS, ¿cierto? Se nos hace mucho más liviano ese trabajo, ¿ya? Entonces, esos serían los objetivos del día de hoy. Entonces, para partir, vamos a ver, ¿cierto? Cómo crear o cómo se crea un sitio web cuando un diseñador, ¿cierto? Lo comienza a crear, ¿ya? Entonces, nosotros ayer estamos viendo que cuando un diseñador comienza a crear una interfaz digital, lo primero que tiene que hacer es partir de un plano abstracto, ¿ya? Entonces, el plano abstracto, por ejemplo, parte por la estrategia, ¿ya? Entonces, ¿la estrategia a qué apunta? Apunta que nosotros primeramente, o el diseñador en este caso, debe hacer una entrevista, ya hacer una encuesta, ¿cierto? Entrevistarse con los mismos usuarios del sistema para poder darse una idea de la interfaz que él va a construir, ¿ya? Entonces, el plano abstracto debería responder a la pregunta de qué queremos obtener nosotros del sitio, ¿ya? Y qué quieren también nuestros usuarios, ¿ya? Entonces, esas preguntas se deben responder en la parte de estrategia, ¿ya? Entonces, el diseñador tiene que responder a esas preguntas cuando está en esta fase, ¿ya? Luego de esta fase ya vamos a pasar a la fase de alcance, ¿ya? Entonces, él ya hace la entrevista, ¿cierto? Crea la estrategia y llega al alcance. Entonces, el alcance, ¿qué debería hacer en el alcance del diseñador? El diseñador debería responder una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros resolver los problemas de los usuarios de nuestra plataforma? ¿Ya? Y si los resolvemos, ¿cuáles serían las características a utilizar o qué necesitamos personalizar, ¿ya? Para cumplir ese objetivo. Luego de eso, ¿cierto? Pasa a la fase de estructura, ¿ya? Entonces la estructura nos permite definir cómo el usuario va a interpretar la información, ¿ya? Entonces en esta parte vamos a ver cómo nosotros vamos a estar organizando nuestro contenido, ¿ya? Y cómo también el usuario va a navegar en el sitio, ¿ya? ¿Qué cosa va a encontrar primero? ¿Qué cosa va a encontrar después? ¿Ya? Eso se ve en la estructura. Luego de eso, ya va a pasar a una fase de esqueleto, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, ya vamos avanzando, ¿cierto? De un plano abstracto, los vamos poniendo cada vez más concretos, ¿ya? Entonces, en esta parte del esqueleto, se busca plasmar el diseño de la interfaz, ¿ya? Y el diseño de la información, ¿ya? Entonces, el diseño de la interfaz va a ser dónde van a estar los elementos colocados, ¿cierto? Y el diseño de la información se refiere a cómo esa información va a ser mejor procesada por el cliente o por el usuario, ¿ya? Luego de eso pasamos ya a un plano ya concreto, ¿cierto? Que es el diseño visual, ¿ya? Entonces acá en el diseño visual ya
él ya terminaría, ¿cierto?, el esqueleto y comenzaría a crear como un mockup, ¿ya? Entonces, ese mockup, por ejemplo, podría contener colores, fuentes, imágenes, ¿ya? Sería como la parte final ya del trabajo del diseñador, ¿ya? Entonces, cuando él parte, ¿cierto?, parte de un plano abstracto y llega a un plano concreto, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es lo que es la maquetación y qué rol cumplimos nosotros en ese trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la maquetación? La maquetación es la acción de traducir representaciones visuales, por ejemplo, wireframes, mockup, prototipos, de manera fiel en código HTML, CSS y JavaScript, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estar parados acá, ¿ya? Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer, ¿cierto?, un poco de diseño, ¿cierto?, y un poco de desarrollo, ¿ya? Cabe destacar, ¿cierto?, que en esta fase nosotros vamos a estar acá al medio, ¿ya? Pero después, cuando ya estemos avanzando, cuando estemos trabajando con JavaScript, ¿cierto?, y con un framework de JavaScript, vamos a estar más acá, ¿cierto? Vamos a estar más acá pegados al desarrollo, ¿ya? Entonces vamos a ir abarcando más área, ¿ya? Pero en este momento nosotros conocemos, ¿cierto?, HTML, CSS y JavaScript, ¿ya? Y nos va a servir para poder maquetear, ¿ya? ¿Por qué se llama maqueta? ¿Ya? A lo que nosotros hacemos. Porque en realidad aún no tiene como vida, ¿ya? ¿A qué me refiero con vida? A que aún, por ejemplo, no se puede comunicar con una base de datos y, por ejemplo, traer los datos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos creando cards en Bootstrap, ¿ya? Y tenemos hartas cards, ¿ya? Nosotros dejamos esas cards estáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando viene un desarrollador y toma la maqueta? Lo que hace es darle vida a esa maqueta y yo, por ejemplo, me quedaría con un solo card, ¿ya? Y empezaría a hacer ciclos sobre ese card con la información que me llega de la base de datos, ¿ya? Entonces, por eso se le llama maqueta, ¿ya? Porque aún no es como el producto final, ¿ya? Luego, pasando a eso, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué es lo que es SAS, ¿ya? ¿Alguna consulta con esto de la maquetación, de la estructura? No. Ahí quedo atento un ratito. Bueno, si quieren hacer alguna aporte o consulta, me la pueden hacer por el chat, ¿ya? Y después Jason, ¿cierto?, me la va a decir, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora a ver SAS, ¿ya? Entonces, SAS, chicos, ¿qué es lo que es SAS? SAS es el acrónimo de Syntactically Awesome Style Sheet, ¿ya? O estilo de hoja sintácticamente asombrosa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a permitir SAS? SAS nos va a ayudar a crear hojas de estilo claras, consistentes y fáciles de mantener, ¿ya? Entonces, SAS es un preprocesador de CSS, ¿ya? ¿Qué significa que sea un preprocesador? Que nosotros, primeramente, necesitamos compilarlo a CSS, ¿ya? Y necesitamos esto de un programa, ¿ya? Es por esto que nosotros ayer, por eso instalamos el programa SAS, ¿ya? Para nosotros poder compilar, ¿cierto?, nuestro código SAS a CSS. ¿Por qué? Porque el navegador web, ¿cierto?, solamente reconoce el CSS, ¿ya? El SAS no lo va a reconocer. Entonces, por eso nosotros primeramente debemos compilar, ¿cierto?, todo nuestro archivo SAS a un solo archivo style CSS, ¿ya? Cabe destacar, ¿cierto?, que la salida o el output de este programita solamente va a ser un archivo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estar trabajando en nuestro, por ejemplo, index.html con un solo archivo, por ejemplo, llamado style CSS, ¿ya? Puede tener el nombre que quiera, pero es un estándar, ¿cierto?, ponerle style.css, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ver las ventajas de SAS, ¿ya? O por qué es bueno utilizar SAS, ¿ya? Entonces, las ventajas es, por ejemplo, que no se debe aprender ninguna sintaxis nueva. Entonces se puede seguir ocupando los archivos que tienes, ¿ya? Entonces, este es el primer paso, ¿ya? Entonces SAS es 100% compatible con los que nosotros ya hemos aprendido, ¿ya? En el módulo 1, ¿ya? Entonces lo vamos a reutilizar, ¿ya? No necesitamos aprender un lenguaje nuevo. Luego nos permite manejar proyectos de gran magnitud, ¿ya? Reduciendo tiempo de creación y mantención del CSS, ¿ya? Nosotros ayer hablamos que, por ejemplo, SAS tiene ciertas superpoderes, ¿ya? Como por ejemplo las variables, ¿ya? Entonces nosotros con esas variables podemos estarlas ocupando en distintos archivos SAS, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando nosotros necesitemos cambiar esa variable, solamente vamos a acceder a un solo archivo, ¿ya? Y no así como, por ejemplo, lo hacemos en CSS, que al no tener variables tenemos que estar, por ejemplo, definiendo el color del background en distintos lados, o el color de alguna letra o fuente, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando nosotros vamos a necesitar cambiar eso, vamos a tener que estar archivo por archivo cambiándolo, ¿ya? O si, por ejemplo, es un archivo gigante, estar dentro de ese archivo gigante tratando de
tratando de encontrar todo por ejemplo, un color rojo o otro color que nosotros queramos cambiar o una propiedad que nosotros queramos cambiar, ¿ya? En cambio, con SAS, ¿cierto? Evitamos ese problema, ¿ya? Luego, también SAS es compatible, ¿cierto?, con todas las versiones de CSS, ¿cierto? Se refiere, ¿cierto?, a lo mismo de que no debemos aprender ninguna sintaxis nueva, ¿ya? Entonces, todo el código que nosotros tengamos, ¿ya?, en CSS va a ser 100% compatible con SAS, como yo les decía anteriormente, ¿ya? Entonces, esas son las ventajas de usar SAS. Bueno, ahora vamos a ver los superpoderes de SAS, ¿ya? Cómo nosotros podemos ya comenzar a dar nuestros primeros pasos con SAS, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer superpoder de SAS? Las variables, ¿ya? Entonces, las variables en SAS nos van a permitir no estar repitiendo nuestro código, ¿ya? Por ejemplo, no está repitiendo un color, no está repitiendo una fuente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, en el ejemplo, este ejemplo, si ustedes se fijan, que se deben haber dado cuenta, es el ejemplo de la documentación de SAS, ¿ya? De la parte básica de SAS, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá estamos declarando dos variables, ¿ya? Por un lado, estamos declarando una variable de tipo font, ¿cierto? Estamos poniendo una fuente acá. Y luego estamos creando, ¿cierto?, una variable de tipo color, ¿ya? Entonces, estas variables van a poder ser ocupadas a lo largo de todo mi código SAS, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si algún día necesito cambiar el tipo de letra de mi página, por ejemplo, solamente tendría que entrar a esta variable y cambiarla acá, ¿ya? A diferencia si yo la tuviera en un archivo CSS, que tendría que estarla buscando y cambiándola en cada lado donde esté, ¿ya? Lo mismo pasa con el color. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primeramente, ¿cierto? Una variable se define con el signo pesito, ¿ya? Signo peso y el nombre de la variable, ¿ya? Luego de eso necesitamos nosotros adjuntar dos puntos, ¿ya? En este caso, ese sería nuestro operador de asignación en SAS, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en JavaScript el operador de asignación era el igual, ahora acá en SAS va a ser el dos puntitos, ¿ya? Este va a ser nuestro operador de asignación. Entonces, ¿qué le vamos a estar asignando a esa variable? Le vamos a estar asignando entonces, en este caso, por ejemplo, una tipografía, ¿ya? Un font. Luego de eso, ¿cierto? También, pesito, ¿cierto? El nombre de la variable, dos puntos, y lo que nosotros queremos poner, ¿cierto? En este caso va a ser un color, y está en hexadecimal, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros lo aplicamos? ¿Ya? Ustedes, si se fijan acá en body, es exactamente el body que nosotros ocupamos siempre, ¿cierto? En el CSS normal, de toda la vida. Pero, ¿cómo llamamos a esas variables? Fácil, igual como lo hacemos en JavaScript, ¿ya? Entonces, donde nosotros la queramos ocupar, invocamos a la variable. Entonces, por ejemplo, acá en font, ¿cierto? Pone 100% y el ladito, ¿cierto?, me pone la fuente. Entonces, invoco, ¿cierto?, a esta variable. Cabe destacar, chicos, que nosotros podemos tener, nosotros, ¿cierto?, más adelante vamos a ver que estas variables van a estar separadas, ¿ya?, de este cuerpo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder mantenerlo más mantenible, ¿ya? Para que sea después fácil ir solamente a un archivo y cambiar, ¿ya? Y no tener que ir buscando archivo por archivo dónde estará, ¿ya? Entonces, cuando nosotros compilamos esto, ¿qué va a pasar? Lo que va a compilar SAS va a ser esto. Vamos a llegar a esto. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a llegar a lo mismo que nosotros teníamos cuando comenzábamos con CSS, ¿ya? Esta misma declaración, ¿ya? Si ustedes se fijan, me está aplicando el color, donde iba la variable, y me está aplicando, ¿cierto?, la fuente donde iba la otra variable fontStack, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a usar variables en SAS, ¿ya? Luego, ¿cierto?, tenemos el anidamiento en SAS, que también es otro superpoder, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros en CSS no teníamos anidamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con una lista dentro de un nav, de una navegación, lo que necesitamos hacer es esto, que está al lado derecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, navul, declaro, ¿cierto?, mis reglas, después navli, declaro mi regla, y después navapp, ¿ya? Esto, ¿cierto?, me proporciona que se pueden algunas reglas sobreescribir y queda un poco también desordenado, ¿ya? En cambio, SAS, ¿cómo lo hace? Lo hace igual como si estuviéramos en HTML, ¿ya? Entonces nosotros podemos anidar cositas. Entonces, por ejemplo, tengo el nav, que sería mi padre, y luego tengo, ¿cierto?, el ul, li y a, ¿ya? Y las puedo mantener ahí. Entonces van a estar dentro de ese contexto, ¿ya? El del contexto de navegación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poder usar este nesting que se llama del SAS de esta forma. Entonces, lo usamos de la misma forma como declaramos un selector, ¿cierto?, en CSS,
¿cierto? Abrimos llaves y luego dentro podemos anidar cositas, ¿ya? Es totalmente de la misma forma que lo hacemos con CSS, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ul, y declaramos las reglas para ul, ¿ya? Entonces, esto ya ustedes ya deben saber, ¿cierto? Todas estas reglas ya las hemos visto, ¿ya? Entonces, cuando se compila esto, ¿qué va a hacer SAS? Lo va a compilar acá, ¿cierto? A esta forma, a la forma que, por ejemplo, nosotros trabajamos antes, ¿ya? Pero para nosotros va a ser, ¿cierto? Mucho más ordenado, ¿cierto? Ir a un solo segmento donde va a decir nav y todo lo que yo tenga de nav va a ser lo que va a contener ese bloque de código, ¿ya? Entonces, eso es con el anidamiento o el nesting, que se le llama. Luego, otro atributo que tenemos es el extender, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando dentro de una hoja de SAS, ¿cierto? Y vemos que ciertas propiedades se nos están repitiendo mucho, ¿ya? Lo que debemos hacer nosotros es mejor extender esas líneas que se están repitiendo mucho, ¿ya? Por ejemplo, acá él declara, ¿cierto? Una extensión llamada message-chart, ¿ya? Y luego la empieza a ocupar en diferentes clases. Por ejemplo, en la clase mensaje, en la clase succeed, en la clase error y en la clase warning, ¿ya? Entonces, esto sería como las propiedades básicas que tendrían esas clases. Pero, por ejemplo, algunas de esas clases podrían tener alguna pequeñita diferencia, ¿ya? Entonces, con esa pequeñita diferencia nosotros podemos, al extender, luego podemos poner, ¿cierto? Después de la extensión, la pequeña diferencia que nos va a diferenciar tanto el succeed, el error, que el warning, ¿ya? En este caso del ejemplo, lo único que lo va a diferenciar va a ser el border color, ¿ya? Que le va a cambiar el color, ¿cierto? Por cada mensaje, ¿ya? Entonces, así estaríamos ocupando la extensión, ¿ya? Cabe destacar que esto se hace, ¿cierto? En un archivo de SAS, ¿ya? A diferencia de lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que se llaman los mixing, ¿ya? Que sería parecido a la extensión, pero ya sería como una regla que nosotros podemos ocupar en todos nuestros archivos SAS, ¿ya? Entonces, por eso se llama mixing, ¿ya? Y este mixing, por ejemplo, nos puede contener parámetros, ¿ya? Si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos en JavaScript, cuando declaramos una función, esta función podía tener parámetros, ¿ya? Y nosotros con esos parámetros podíamos operar dentro de esa función. Pasa exactamente lo mismo acá en SAS, ¿ya? Nosotros vamos a tener, ¿cierto? Una función, en este caso llamado mixing, ¿ya? ¿Cómo se declara un mixing? ¿Ya? Nosotros debemos agregar sí o sí la palabra reservada @mixing, ¿ya? Luego de eso, el nombre de la variable, o sea, el nombre de la función, disculpen, o del mixing, y luego, ¿cierto? El parámetro, ¿ya? Esto puede ser opcional, ¿ya? Nosotros podemos tener un mixing que no tenga parámetros, o tener un mixing que tenga más de un parámetro, ¿ya? Entonces, luego de eso, podemos nosotros operar, por ejemplo, en este caso con el parámetro que está ocupando, ¿ya? Y acá solamente lo que está haciendo es agregarle, ¿cierto? El WebKit y el MS Transform en algunas propiedades que, por ejemplo, se pueden caer, tanto en Mozilla como en Internet Explorer, ¿ya? Entonces, cuando está, por ejemplo, una funcionalidad de CSS en estado beta o está recién saliendo, entonces algunos navegadores no la van a reconocer. Entonces, por eso se agrega ese WebKit Transform y ese MS Transform, ¿ya? Que sería, ¿cierto? La misma propiedad Transform, ¿ya? Entonces, con este mix lo que vamos a hacer va a ser, para estas propiedades que van a necesitar este WebKit y este MS Transform, va a ser utilizarlas en los lugares que nosotros necesitemos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este mixing? ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar con la palabra reservada @include, ¿ya? @include y el nombre de el mixing, ¿ya? En este caso nosotros debemos colocar el parámetro, ¿por qué? Porque lo está exigiendo el mixing, ¿ya? Pero, por ejemplo, en los casos de que el mixing no requiera un parámetro, no debemos colocarlo, ¿ya? Solamente el include y el nombre del mixing, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros compilamos esto? ¿Ya? Si ustedes se fijan, este mixing en CSS no va a aparecer nunca, ¿ya? Solamente lo que va a aparecer va a ser lo que va a compilar. Entonces, ¿qué va a compilar? Lo que está acá dentro de la clase, box, ¿ya? Entonces, este box le va a incluir, ¿cierto?, esta propiedad. Entonces, ¿qué propiedad estaba ocupando? El rotate, ¿ya? Entonces, el rotate debería, ¿cierto?, ocupar ese transform WebKit, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre el extend, ¿cierto?, que nosotros lo ocupamos dentro de la misma hoja SAS, y el mixing, que nosotros lo podemos ya como algo como más jerárquico, ya que puede entrar a cualquiera de los archivos de SAS, ¿ya? Esto igual, ¿cierto? Esta palabrita mixing, después igual la vamos a estar viendo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros trabajemos con Vue, ¿ya? Vue igual tiene un apartado llamado mixing, ¿ya? Y acá se refiere a esos mixing, a que nosotros también podemos, cada componente de Vue puede acceder a esos mixing, ¿ya? Que serían como funcioncitas claves, que sería exactamente lo mismo que acá,
¿ya? Para que no olviden esa palabra que la vamos a estar viendo. Ya, luego de eso, ¿cierto? De ver, ¿cierto? Los superpoderes de Bootstrap, o sea, de SAS, disculpen, entre tanto cosas, Bootstrap, SAS, me confunden, ¿ya? Ya que vimos los superpoderes de SAS, ahora vamos a ver el manifiesto, cómo nosotros ya podemos comenzar a trabajar de manera escalable con SAS, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el manifiesto SAS, ¿a qué se refiere? ¿Ya? El manifiesto es un archivito, ¿ya? Entonces, este archivito va a contener todos mis archivos parciales de SAS, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero yo con un archivo parcial? A esto que estaba acá abajito, ¿ya? Tengo un component y, por ejemplo, tengo un button, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ese button está llamado con un guión bajo button.scss, ¿ya? Entonces, ¿qué significa ese guión bajo? Que este es un archivo parcial. Entonces, ¿qué significa que sea un archivo parcial? Que no va a ser compilado a CSS, ¿ya? Lo que va a ser realmente compilado va a ser este main SCS, ¿ya? Que va a contener los importes de todos estos parciales, ¿ya? Y este es realmente el que se va a compilar, ¿ya? Y el que se va a transformar, ¿cierto? Este main SCS se va a transformar al style o al main. Acá, por ejemplo, sale el main, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, como ya les digo, podemos usar los nombres que queramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ayer, en el ejemplo de ayer, yo creé un main, ¿cierto? Y después lo compilé a un style.css, ¿ya? En este caso, él lo compiló a un main, en este ejemplo, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a contener este manifiesto SAS? O este archivito llamado main. Va a contener todo, ¿cierto? Como les decía, las parciales. Entonces, por ejemplo, acá tengo solamente 3 parciales, ¿ya? Tengo buttons, tengo input y tengo dropdown. Entonces, estos parciales van a ser los que van a estar dentro de mi archivito main, ¿ya? Entonces yo al importarlos con esta arroba import, me lo estoy trayendo, cada uno. Entonces después que los tengo todos, ¿qué hago? Los compilo, ¿ya? Para no estar compilando, ¿cierto? Archivo por archivo y que me genere un archivo CSS diferente, ¿ya? Eso entonces con el manifiesto, ¿ya? Luego de eso vamos a ver cómo nosotros podemos organizar las carpetas en SAS o cómo hacerlas que sean más mantenibles, ¿ya? En el tiempo. Cuando nuestro proyecto empieza a crecer, ¿ya? Nosotros necesitamos ya empezar a ocupar ciertos patrones, ¿ya? Entonces vamos a ver el patrón 7.1, ¿ya? El patrón 7.1 se refiere a que nosotros vamos a tener dentro de nuestra carpeta SAS 7 carpetitas, ¿ya? Y vamos a tener un archivito, ¿cierto? Que va a ser el que va a compilar todas esas carpetas, ¿ya? Que sería, ¿cierto? Exactamente lo mismo que estábamos hablando anteriormente, ¿ya? Entonces, todos los archivos que estén dentro de estas carpetas, nosotros los vamos a compilar en el manifiesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener abstracts, ¿ya? Vamos a tener la carpeta abstract, la carpeta base, la carpeta components, la carpeta layout, la carpeta page, la carpeta themes y la carpeta vendors, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas para ver qué podemos nosotros colocar en cada una de ellas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en abstracts. En abstract contiene todos los parciales, ¿ya? Relacionados a las herramientas y helpers de esas, ¿ya? Entonces, en este caso, podríamos nosotros colocar las variables. Pueden ir acá los mixing, ¿ya? Pueden ir quizá algunos helpers que nos puedan ayudar, ¿ya? Entonces, eso va en los abstracts. Luego de los abstracts, ¿cierto? Donde van las variables, van los mix y las funciones, ¿cierto? Va a ir, ¿cierto? La base, ¿ya? ¿Y qué va a tener ese directorio base? Será, como dice el nombre, la base de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, acá podemos tener, por ejemplo, algún archivito reset que, por ejemplo, nos puede quitar los efectos por default que trae cierto HTML, ¿ya? Por ejemplo, los margin o los padding, ¿cierto? Que nos trae por defecto algunos elementos, como por ejemplo H1, párrafo, ya, ellos tienen estilos por defecto, ¿ya? Entonces nosotros se lo podemos quitar en este archivito reset, ¿ya? Entonces, ¿dónde iría eso? En la base. O también, por ejemplo, podríamos tener tipografías, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué tamaño van a ser mis H1 o de qué color van a ser mis H1, párrafos, etcétera, ¿ya? Luego de eso vamos a tener components, ¿ya? La carpeta components. Entonces, ¿qué va a haber en esta carpeta components? Van a ver todos los pequeños elementos de una interfaz, como por ejemplo, un botoncito, por ejemplo, un input, un label, ¿ya? Un form no, un form yo lo metería en el layout, ¿ya? Un form no,
¿ya? Pero todos los elementos pequeños, ¿ya? Por ejemplo, un carrusel sí sería un elemento, ¿ya? Entonces iría en esta parte de components, ¿ya? Luego iría la parte de layout o la parte del diseño. ¿Qué vamos a tener en esa parte de diseño? Por ejemplo, podemos tener todas las secciones acá que podemos tener en nuestra página. Por ejemplo, podemos tener el footer, ¿ya? Que por ejemplo se puede repetir en todas las páginas de nuestro sitio. O por ejemplo, podemos tener un nav, que quizá igual se puede repetir en cada parte de nuestro sitio, ¿ya? Entonces, acá en este layout van a ir esas cositas, ¿ya? Entonces, footer, header, navigation, ¿cierto? La misma grid va a ir acá, ¿ya? En el layout, ¿ya? Luego va a ir la carpetita page o páginas, ¿ya? Esta carpetita page, lo que nosotros podemos hacer es agregar estilos a nuestras diferentes páginas de nuestro sitio, ¿ya? Si es que en algún caso ellas cambiaran, ¿ya? O tuvieran algún elemento distintivo entre ellas, lo recomendado es, ¿cierto?, crear un archivito con el mismo nombre de la página, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estaba trabajando en un blog.html, lo recomendable es que acá venga un _blog.css, ¿ya? ¿Para qué? Para que después sea más fácil para nosotros encontrar ese archivito, ¿ya? Luego de eso tenemos themes, ¿ya? ¿Qué son los temas? Los temas, por ejemplo, en las aplicaciones más grandes, ¿ya? Podemos tener ya temas, ¿ya? Lo que cabe destacar de los temas es que nunca van a ser tantos, ¿ya? Siempre van a ser poquitos, si es que existen, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del desafío, nosotros no vamos a tener ningún team, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es dejar esa carpetita vacía, ¿ya? Pero ¿qué puede contener esto? Por ejemplo, puede contener el tema, por ejemplo, del administrador del sitio, o el tema, por ejemplo, del visitante, o el tema, de, por ejemplo, del usuario logueado, ¿ya? Entonces va a ir acá en la parte de teams, ¿ya? Y por último, chicos, va una carpetita llamada vendors, ¿ya? ¿Qué va a ir acá en vendors? Van a ir todas nuestras dependencias de nuestro sitio, ¿ya? ¿Y qué sería una dependencia? En este caso, una dependencia, por ejemplo, sería Bootstrap, ¿ya? Porque sería, ¿cierto?, una librería que nosotros, o un framework que nosotros estamos ocupando en nuestro sitio. Entonces nosotros dependemos de ella para posteriormente, ¿cierto?, construir nuestro sitio web, ¿ya? Entonces acá iría el famoso Bootstrap, ¿ya? Que en el día de ayer, ¿cierto?, lo vimos como integral, ¿ya? Entonces esa sería la forma de nosotros poder organizar nuestras carpetas para cuando ya nuestro proyecto empiece a crecer, y a crecer, y a crecer. Este patrón, ¿cierto?, nos va a mantener un orden de nuestro proyecto, ¿ya? Y no nos va a permitir que nos escapemos, ¿cierto?, por cualquier lado, ¿ya? Profe, Eso es, ¿sí? ¿Y Jason? me corrige si me equivoco, porque Felipe pregunta si hay una forma de crear el patrón 7.1 por un comando. Y para no andar creando carpeta por carpeta, dice. No, tendríamos que crear como un script, ¿ya? Como nosotros crear un archivo automático que te haga eso, pero así como que esté ya, no que yo sepa, Felipe, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos frameworks, ¿ya? Por ejemplo, Laravel en PHP, él te crea ciertas carpetas y directorios, son solamente comandos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Vue, no tiene todavía no tiene esa opción, ¿ya? Y acá, por ejemplo, no, pues tendríamos que nosotros crear ya un script y escribirlo nosotros, el código, para que te empiece a crear las carpetas, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos crear, ¿cierto?, el patrón, un esqueleto de patrón, y eso subirlo a GitHub, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros comencemos un trabajo nuevo, jalar eso y comenzar desde ahí. Eso sería como mi idea para poder solucionar el problema de Felipe, ya que solamente lo creé una vez, ¿cierto? Creamos un repositorio con el patrón 7.1 y luego cada vez que nosotros vamos a estar trabajando nuevamente, ¡pum!, llamamos al patrón 7.1. Entonces vamos a tener como una base ya de trabajo. Entonces nos vamos a partir de cero, armando, ¿ya? Eso sería como mi idea. Bueno, chicos, vamos a pasar, ¿cierto?, a ver cómo nosotros podemos, estos archivitos podemos empezar a compilarlos, ¿ya? O cómo lo vamos a organizar en el manifiesto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos? Acá igual, ayer yo les mostré, ¿cierto?, que era, ¿cierto?, exactamente lo mismo que estaba acá, pero era en una página de GitHub, ¿ya? Y acá el chico tenía su patrón, ¿cierto?, 7.1, ¿ya? Lo único que cambiaba de él es que él usaba utils, ¿ya? Por usar los abstracts, ¿ya? Pero era la única diferencia, ¿ya? Acá él cambia utils por abstract, pero nosotros tenemos todos los el mismo tipo de carpeta, ¿ya? Base, components, layout, page, themes, vendors, ¿ya? La única que cambia ahí es utils, ¿ya? Pero solamente es un nombre, ¿ya? Y no interfiere en nada, ¿ya?
Entonces, eso se lo dejo por ahí. Entonces, por ejemplo, él creó cierto su SAS pattern y nosotros después lo podríamos clonar, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo le recomiendo a Felipe si es que no quiere crear más carpetas, ¿ya? Entonces, eso sería con eso. Ahora vamos a ver cómo importar, ¿cierto? Cómo cargar esto. Cómo nosotros debemos cargar el patrón, ¿ya? Porque debe haber un orden, ¿ya? No da lo mismo, ¿cierto? Nosotros cargar las variables acá abajo que cargarla arriba, ¿ya? Entonces, por eso nosotros debemos mantener este orden que nos recomienda el manifiesto, ¿ya? Entonces, primeramente lo que nosotros debemos hacer es llamar a los abstracts, ¿ya? Llamamos a los abstracts. Entonces, ¿qué va a estar en los abstracts? Por ejemplo, podría estar las variables, podrían estar los functions, los mixing, placeholder, ¿ya? Por ejemplo, acá, chicos, cabe destacar que a nosotros, al importar, ¿cierto?, estos parciales, SAS, ¿cierto?, o cuando nosotros lo importamos, le quita el guión bajo, ¿ya? Y también le quita la extensión, ¿ya? Esto está bien, ¿por qué? Porque cuando el compilador de SAS lo reconoce, él le agrega, ¿cierto?, el guión bajo y le agrega la extensión, ¿ya? Entonces no es necesario que nosotros la pongamos. Luego de eso, acá viene lo importante, ¿ya? Esta partecita de los vendors, ¿ya? Nosotros, luego de poner, ¿cierto?, los abstracts, debemos obligatoriamente poner nuestras dependencias, ¿ya? Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos ocupar Bootstrap para acá abajo, para los archivos parciales de acá, por ejemplo, ocupar un succeed, algún color primary que tenga Bootstrap, yo tengo que tenerlo antes, ¿ya? Y es por eso que se hace esto, ¿ya? O, por ejemplo, yo quiero una variable que la quiero ocupar acá en Bootstrap, necesito primeramente tener la variable antes. Entonces, por eso se hace esta forma de cargar, ¿ya?, nuestros parciales, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto?, de cargar los vendors, ya empezamos ya a seguir el orden de las carpetas, ¿ya? Entonces, eso ya para ustedes va a ser más fácil. Entonces, base, layout, components, page, themes, ¿ya? Es como tienen que mismo seguir la estructura de las carpetas, ¿ya? Pero tienen que siempre recordar que abajito del abstract siempre debe ir el vendor, ¿ya? Por obligación, ¿ya? Entonces, esa sería la forma de nosotros poder cargar. Entonces, esto que estamos viendo nosotros acá sería nuestro archivito manifiesto, o el archivo main.scss, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver una metodología, ¿ya?, que es para nosotros poder nombrar clases de CSS, ¿ya?, para poder mantener nuestro código, ¿cierto?, más ordenado, ¿ya? ¿Y cuál va a ser esta metodología? Es la metodología BEM, ¿ya?, que significa bloque, elements y modificador, ¿ya? Entonces, esta metodología basada en componentes que nos ayudará a separar los elementos que constituyen nuestra interfaz en bloques independientes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite? Dividir, ¿cierto?, nuestro bloque general, los elementos que va a tener este bloque y los modificadores, ¿ya? ¿Para qué? Para darnos, ¿cierto?, un estándar de escritura, ¿ya? Para que cuando nosotros creamos una clase, siempre la escribamos con ese estándar de BEM, ¿ya? Y no estar mezclando cosas. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos generar un bloque en BEM, o qué es lo que es un bloque para BEM, ¿ya? Entonces, un bloque son entidades o funcionalidades independientes de un componente, ¿ya? Los bloques deben describir un propósito, ¿ya? Y los bloques pueden ser anidados unos con otros, ¿ya? Esa sería como la definición de bloque en BEM. Entonces, acá tenemos bloques. Por ejemplo, tengo un bloque llamado header, ¿ya? Entonces, esto yo me doy cuenta, ¿cierto?, que es un bloque, ¿ya? Luego de eso voy a tener una navegación, ¿ya? Por ejemplo, si yo quito la navegación del header, ya la navegación igual va a tener un significado, ¿ya? Entonces, tengo esta navegación y este sería mi bloque, ¿ya? Y, por ejemplo, como dice acá esta parte, nosotros podemos tener bloques anidados, ¿ya? Entonces, en este caso tengo un bloque llamado header, y luego tengo otro bloque llamado navigation, ¿ya? ¿Y cómo le debo poner, cierto? Le debo poner un nombre descriptivo, ¿ya? En este caso, header apunta, ¿cierto?, a este header, y a este navigation apunta, ¿cierto?, que estamos ocupando, ¿cierto?, esta etiqueta semántica llamada nav, ¿ya? Entonces, eso sería un bloque, ¿ya? Sería como nuestra parte general de nuestra sección HTML, ¿ya? Luego de eso nosotros vamos a tener elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los elementos? Los elementos son entidades que están ligadas a un bloque, o sea, que estén ligadas, ¿cierto?, es que estén dentro de ese bloque, ¿ya? Entonces, si usamos estos elementos sin un bloque, perderían su significado semántico, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasa con el bloque? Entonces, ¿cómo yo defino elementos? ¿Ya? Se definen con la regla del guión bajo, ¿ya? Hago guión bajo y el nombre de mi elemento. Entonces, ¿cómo sería?
tengo primeramente mi bloque, acá, ¿cierto? Tengo mi bloque. Luego, ¿cierto? Voy a tener mis elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué elemento tengo? Primeramente, tengo un elemento de lista, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribo eso? Entonces, yo, por obligación, debo poner el nombre de mi bloque, ¿ya? ¿Cuál sería el nombre del bloque? Navigation. Luego de eso voy a poner la descripción de ese elemento. Entonces, ¿cómo sería? Guión bajo, y la descripción. Entonces sería una lista. Entonces sería navigation, guión bajo, list. Y ese sería un elemento dentro de BEM. ¿Ya? Luego de eso, si ustedes se fijan, tengo dentro de UL, tengo list, tengo listas, ¿ya? Entonces tengo ítems. Entonces, por ejemplo, acá yo no debo colocar, por ejemplo, navigation, list, ítem. Eso está malo, ¿ya? Nosotros siempre debemos apuntar a al bloque padre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el bloque? El bloque es navigation, ¿ya? No es navigation list. Entonces nosotros debemos poner navigation, luego guión bajo, y el ítem en este caso, ¿ya? Que sería la descripción, ¿cierto? De esta lista, de este list. Sería ítem, ¿ya? Entonces nosotros no debemos hacer ese nav list porque estoy dentro, porque UL es mi padre. No, está mal, ¿ya? De esa forma se hace, ¿ya? Siempre respetando al bloque, ¿ya? Entonces yo puedo tener elementos anidados, pero yo tengo que respetar el bloque, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo leo esta clase, por ejemplo, navigation item, ¿ya? Yo al tiro me doy cuenta de que es un elemento, ¿ya? Y que, por ejemplo, lo debo buscar dentro de un archivo, o sea, por ejemplo, dentro de nav, o de navigation en este caso, ¿ya? Entonces, eso es lo que me entrega BEM, ¿ya? Una forma de nosotros poder leer más rápido, ¿ya? Y interpretar más rápido eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros no ocupáramos una metodología, podríamos escribir lo que nosotros queramos, ¿ya? Depende de nuestro estado de ánimo, cómo andemos, lo que nosotros vamos a escribir, con guión bajo, con menos, ¿ya? Ahí depende de nosotros. Pero con esto siempre nos va a obligar a ocuparlo de esta forma, ¿ya? Entonces nos va a llevar por una metodología, ¿ya? Entonces eso sería con los elementos. Luego tenemos los modificadores, ¿ya? Los modificadores, ¿cierto?, cumplen una función importante, ya que definen la apariencia, estado o comportamiento de un elemento o bloque, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tengo un elemento que, por ejemplo, puede ser pequeño, o puede ser largo, puede ser mediano, yo tendría que ocupar un modificador. O, por ejemplo, si, por ejemplo, un botón pudiera tener la opción de danger o succeed, también podría ocupar la opción del modificador, ¿ya? Entonces, ¿cómo opera esto? Nuevamente, ¿cierto? Nuestro bloque, en este caso va a ser main, ¿ya? Este va a ser el bloque, ¿ya? Y luego vamos a tener ítem dentro de este elemento, ¿cierto? Dentro de este bloque. Entonces, ¿qué elementos tengo? Primeramente tengo un container, ¿ya? Entonces, ¿cómo le pongo? Main, ¿cierto? Guión bajo, container. ¿Por qué? Porque es un elemento, ¿ya? Dentro de este elemento, ¿cierto? Puedo tener, yo como les decía, también elementos anidados, ¿ya? Pero acá yo tengo que respetar, ¿cierto? Nuevamente al padre, al bloque, ¿ya? Entonces, ¿qué sería el bloque? Sería main, ya no sería main container, ¿ya? Main y después, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Que estábamos hablando anteriormente, el título, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si yo en esta parte yo quisiera agregar una modificación, por ejemplo, a este título, tendría que agregar un modificador. Entonces, ¿cómo se agrega? Se agrega de la forma así. Tengo, ¿cierto?, mi bloque, tengo mi elemento posteriormente, y luego de eso voy a poner mi modificador, ¿ya? Y la regla del modificador es que va a ir con el signo menos, ¿ya? No con el guión bajo, con el signo menos, ¿ya? Signo menos, y yo pongo, ¿cierto?, mi modificador. Entonces, por ejemplo, este está diciendo que va a ser ¿cierto? Va a ser un main title, pero va a ser con énfasis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esa regla, por ejemplo, le puede estar poniendo un grosor más, un font weight, ¿cierto? Más grueso, o algo así. O cambiándole el color, etcétera. Acá pasa lo mismo con el énfasis, ¿ya? Tengo, ¿cierto?, mi bloque, luego tengo el elemento y tengo el modificador. Entonces, ¿qué modificador sería en este caso? El énfasis size XXL, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando puedo tener, ¿cierto?, un énfasis, ¿cierto?, más grande y lo podría poner de esa forma, ¿ya? Entonces, eso sería un modificador, ¿ya? El tamaño, en este caso, del título, ¿ya? Y así, ¿cierto?, operan los modificadores, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, nos da ciertas reglas para nosotros poder escribir esto, ¿ya? ¿Para qué? Para que después, al leerlo, sea más fácil, ¿ya? Igual cabe destacar que BEM es súper famoso, entonces hartos programadores lo ocupan, ¿ya? Entonces, es bueno que nosotros también lo aprendamos, ¿ya? Y también porque
como les digo, ¿cierto? No los va a dejar a ser tan desordenados, ¿ya? Nos va a dar esos estándares para que queden las clases ordenaditas. Ya, entonces luego de ver esto del modificador, vamos a ver un poquito de clases semánticas o de elementos semánticos en HTML, ya que era lo que venía un poquito la lectura, ¿ya? Entonces, ¿cómo surge esto, cosa de las etiquetas semánticas, ya en HTML5? ¿Ya? Bueno, antes de HTML5 nosotros solamente teníamos div para poder dividir nuestra página web, ¿ya? Entonces todo era div, div, ¿ya? Entonces nosotros la única forma de poner o de poder ponerle una semántica a eso era a través de una ID o a través de una clase. No había otra forma, ¿ya? Entonces a través de esa idea a mí me daría ya como una idea o una semántica, ¿cierto?, de qué estaba haciendo ese bloque de código. Entonces en este caso yo al ver la ID me daría cuenta que sería un header, ¿ya? Pero por ejemplo si ese div no llevara ese ID no me daría cuenta de nada, ¿ya? Lo mismo, ¿cierto?, que el div, ¿cierto? Menú, content, article, footer. Debe hacerlo siempre con una clase o un identificador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en HTML5? Ellos nos crean, ¿cierto?, unas nuevas tags HTML, ¿ya? Que en este caso, chicos, para decirles, ¿cierto?, esto, el header, por ejemplo, el nav, el section, cumple, ¿cierto?, el mismo rol que el div. Va a ser igual. Este es un div, esto es un div, esto es un div, esto es un div y esto es un div, ¿ya? Es exactamente igual. Lo único que ellos, ¿cierto?, tienen ese significado semántico, ¿ya? Que a nosotros, por ejemplo, nos va a proporcionar, darnos una idea de ese bloque, ¿ya? Pero si ustedes van a comparar, ¿cierto?, un div con un header, o un div con un nav, un div con un footer, va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Lo único que el div general, ¿cierto?, no tiene un significado semántico, y esto sí tiene, ¿ya? Pero ya en código, ¿cierto?, cuando el navegador lo interpreta, lo va a interpretar de la misma forma, ¿ya? Entonces, eso serían algunas etiquetas semánticas, ¿ya? Igual en W3 School ustedes pueden encontrar todas las etiquetas semánticas que están, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una vez nosotros sabiendo estas etiquetas semánticas, ¿para qué nos van a servir? ¿Ya? Para poder nosotros dividir de manera más rápida nuestro sitio web o nuestra maqueta cuando la entreguen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros sabiendo eso, ya podemos comenzar, ¿cierto? Esta es la página, ¿cierto?, del Meet Coffee, ya de nuestro primer desafío. Entonces nosotros ya podríamos empezar a ver, solamente con ver este mockup, qué parte voy a tener en mi página, o cuáles van a ser mis elementos bloques, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Por una parte tendría el nav, por una parte tendría un header, tendría una section, luego tendría otra section, luego, por ejemplo, tendría una section y dentro de él tendría artículos, y luego, por ejemplo, tendría un footer, ¿ya? Entonces, al yo conocer esta etiqueta semántica, voy a poder ir estructurando de manera más rápida, ¿ya? Y, por ejemplo, yo al conocer qué es un footer, yo sé lo que significa un footer, ¿cierto? Sé lo que significa un header, sé lo que significa un section, ¿ya? Es por esto que se ocupan las etiquetas semánticas, ¿ya? O es bueno utilizarlas, ¿ya? Pero vuelvo a repetir que es exactamente lo mismo que un div, ¿ya? Entonces, ahora, chicos, vamos a ver la diferencia entre SAS y SCS, ya que es el que nosotros estamos ocupando, ¿ya? Bueno, chicos, ahí SAS nos proporciona dos sintaxis para nosotros poder trabajar, ¿ya? Una es SAS y otra es SCSS, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es esa sintaxis SAS? Entonces, esa sintaxis es un poco diferente al CSS estándar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué lo hace diferente? Por ejemplo, nos evita poner el punto y coma. Cuando nosotros cada vez que terminamos una propiedad CSS necesitamos poner un punto y coma, ya, con este lenguajito SAS no lo vamos a utilizar. O, por ejemplo, no se van a ocupar las llaves para nosotros poder abrir, ¿cierto?, nuestra clase, o nuestra clase. Vamos a ocupar indentación, ¿ya? Entonces nosotros a través de tabs vamos a ir ordenando el código, ¿ya? Y no van a usar esos paréntesis de llave, ¿ya? Eso sería como alguna diferencia de esas. Por su lado está la sintaxis de SCSS, ¿ya? Entonces esa es una sintaxis bastante similar a CSS, ¿ya? El código CSS es código SCS válido, ¿ya? Entonces, y este es el que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Para que ustedes no se confundan, porque yo le estoy hablando siempre de SAS, y estamos ocupando, ¿cierto?, la sintaxis, ¿cierto?, de SCSS. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿cierto?, ocupar lo que ya conocíamos de CSS, ¿ya? Y no tener un cambio tan brusco, ¿ya? Entonces, eso sería la diferencia, chicos, entre SAS y el SCSS,
¿Ya? Yo tengo una duda ahí con eso. Ya, ¿qué duda tienes? ¿A qué le llaman SCSS? Porque lo he escuchado muchas veces, pero no sé qué es en realidad. Conozco CSS, pero SCSS no sé exactamente en qué se diferencia o Ya, qué uso tiene. mira, sería la sintaxis que nosotros estamos ocupando, por ejemplo, acá, mira. Si ustedes se fijaron, chicos, acá yo estaba mostrando ejemplos, ¿ya? Y eran los ejemplos que yo les decía que eran de la misma página de esas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá arribita, está la forma de hacerlo en SCSS, ¿cierto? Y la forma de hacerlo en SAS, ¿ya? Acá está apuntado la forma de esta, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, realmente no sé qué me estaba hablando porque no tengo... Sandra. Alexandra. Ah, y Sí. Alexandra, ya. Entonces, es por esto, ¿ya? Entonces, SSS va a ser lo mismo que como tú trabajas en CSS. Va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Lo único que nosotros vamos a poder incluir acá es, por ejemplo, el anidamiento, las variables, ¿ya? Pero con ese SCSS tú vas a estar trabajando igual como en CSS. Esa es la diferencia. O En sea, es cambio, con SAS casi lo mismo. es lo mismo. Entonces tú vas a tener los puntos y coma, vas a tener lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces por eso lo vamos a ocupar, porque no es tan diferente a SAS, que por ejemplo te va a quitar estos puntos y coma, que no vamos a necesitar ocuparlo nosotros, ¿ya? O esta llave tampoco la vamos a necesitar ocupar, ¿ya? Entonces iba a ser más complejo de aprender, ¿ya? Entonces por eso se elige ocupar el SCSS, ¿ya? ¿Se entiende, Ya. Alexandra? Sí, gracias. Bueno, chicos, entonces vimos el BEM, vimos cómo eran los bloques, ¿cierto? Los elementos y vimos el modificador, ¿ya? Luego pasamos a ver las etiquetas semánticas y vimos eso, ¿cierto? Entonces ahora acabamos ahí, ¿ya? Entonces, SAS y CSS son sintaxis nomás, ¿ya? Que nosotros lo podemos, y ambas, ¿cierto? Son compatibles o son compilables, ¿ya? A CSS. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos personalizar Bootstrap, ¿ya? Bueno, una de las desventajas de utilizar el archivo compilado de Bootstrap es que no podemos personalizarlo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con el archivo CSS ya de Bootstrap, es que nosotros, por ejemplo, importábamos de CDN o lo descargábamos y después lo importábamos, es que al estar ya compilado a CSS, nosotros ya no podemos meter mucha mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque como va a generar un archivo gigante, tendríamos que, por ejemplo, para cambiar el color primary de Bootstrap, tendríamos que estar buscando dónde está ese color en sí. Entonces estar buscando en toda la línea de código, ¿ya? Y se vuelve una locura, ¿ya? Entonces este problema queda en el olvido al usar Bootstrap SAS, ¿ya? Ya que esto hace esta tarea, la podemos hacer de manera sencilla, ¿ya? Entonces, ¿por qué? O alguna gente igual se queja de Bootstrap, ¿ya? Dicen, ya, Bootstrap es bueno y todo, pero dicen, todos los sitios se ven igual con Bootstrap, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ¿cierto? Trae el CDN, ¿cierto? Empieza a ocupar Bootstrap y ya despliega su página, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Primary Color, el Danger, el Succeed siempre van a ser iguales. Entonces, es por esto que en algunos casos va a requerir que nosotros podamos modificar esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo se los voy a mostrar ahora cómo lo voy a hacer en código, ¿ya? Para que podamos nosotros poder personalizar Bootstrap, ¿ya? Entonces vamos a ir a la parte del código, ¿ya? Entonces voy a dejarle de compartir un poco acá el visual y voy a pasar a compartir, o sea, voy a pasar a compartir recién el visual. Estaba compartiendo el PPT. Ya, entonces voy a abrir la misma carpeta que le abrí ayer, chicos. Vamos a quedar igual como estábamos ayer. Entonces, abrir carpeta. Y este era, jueves M2 flujo de trabajo 1. Ya. Entonces, acá estamos. Voy a borrar esto para que se vea más ordenado. Tengo variables, ¿cierto? Y tengo esto. Esto está eliminado. Y voy a empezar a levantar, ¿cierto? Esto para ver cómo estaba. ¿Cierto? Live server. Para los que nos conozcan, para Alexandra, por ejemplo, estamos ocupando acá como editor de texto Alexandra Visual Studio Code, ¿ya? Igual esto no es una aplicación, ¿cierto? Pero, ¿Profe? Lo ¿sí? conozco, sí he trabajado con él. Ah, qué bueno.
Mira, y estamos Profe, también ocupando, estamos una ocupando una pregunta. extensión llamada Live Server. ¿Sí, Rulín? ¿Qué pregunta tienes? Dentro de los manifiestos, o sea, ¿Ya? las carpetas, bases, todo eso, ¿dónde iría cuando uno le quiere agregar la tipografía al body? Como ponerle body y ya una variable que tengamos guardada dentro de tipografías.css. ¿Cómo le podemos poner tipografía al body? No, ¿Eso? no, o sea, no cómo ponerlo, sino en cuál de Ah, esas de las carpetas iría. carpetitas. Ahí Claro. acá, Ronnie, acá en base. Tú deberías poner acá un archivito llamado typography. ¿Ya? Y acá después lo empiezas a llamar. Acá va a modificar tu tipografía. Por ejemplo, los Claro. H1, los párrafos, los modifica acá, ¿cierto? Sí, Y ahí pero va a para estar. ponerle la tipografía al body, ¿dónde pongo? O sea, iría dentro de Tú decís para page o de llamarlo layout. después. Tú decís Claro, para después llamar a esa clase. claro. Que lo que pasa, Ronnie, como está todo compilado en el archivo style CSS, después tú la vas a llamar nomás en tu archivo HTML. Porque va a estar todo comprimido ahí. Van a estar las variables, o sea, las variables no, porque no lo va a compilar. Pero va a estar tu res, va a estar tu tipografía, va a estar todo. En Pero ese archivito en el style.css. ejemplo que vimos ayer, si no me equivoco, por ejemplo, el header lo teníamos en layout, ¿o no? En la carpeta layout. En la carpeta layout, sí. Porque este Ya, header, por ejemplo, se puede repetir en altas partes. O el footer también. eso. Por ejemplo, yo ahí tendría que crear uno que se llame body.scss si quiero modificar el body, la tipografía, un color de fondo, etcétera. ¿Sí? O podría ser, por ejemplo, Ronnie, acá en la parte de páginas. En page también. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, me quieres modificar todos los body, estaría bien en el layout. Pero, por ejemplo, si me quieres solamente modificar el body del blog, tendría que estar acá, en el blog. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ya, profe, gracias. Entonces, chicos, acá quedamos ayer. Entonces, ahora lo que nos queda es tratar de nosotros esto personalizarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de la personalización? ¿Ya? Bueno, en la lectura salía una opción que era, ¿cierto? Ir directamente a vendors, meterte en la carpeta Bootstrap y empezar a modificar ahí. ¿Ya? Entonces, lo que decía la lectura, ¿cierto? Si ustedes la leyeron, la parte era la última página. Era como que ustedes podían acceder, ¿cierto? Acá a Bootstrap y podían acceder ya acá a estas variables que están acá. Pum, pum, estas variables. ¿Ya? Y acá ustedes podían empezar a modificar esto. ¿Ya? Bueno, si ustedes hacen esto, le va a funcionar, ¿cierto? Pero yo le vi un pero a eso. Que, por ejemplo, si es que nosotros después queremos cambiar la librería, ¿ya? Tendríamos que estar cambiando esto que está dentro de eso, ¿ya? Entonces estaríamos como corrompiendo esa dependencia, ¿ya? Y eso no está correcto, ¿ya? Entonces yo le voy a mostrar una forma de poder hacerlo de forma más limpia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría yo para poder modificar Bootstrap? ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, voy a cerrar esto acá para que se vea más claro y empecemos a ver. Yo voy a tener acá un main, este main, ¿ya? Y acá voy a estar llamando a Bootstrap, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo modificaba dentro de acá de Bootstrap las variables, le iba a seguir pescando, ¿cierto? No iba a tener problema, ¿ya? El problema realmente surge cuando nosotros, por ejemplo, la librería de Bootstrap cambia al 4.6, cambia al 4.7 o al 5 y nosotros queramos cambiar eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener todo mezclado acá en Bootstrap, ¿ya? Y eso no es bueno. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Veamos. Yo acá tengo mi carpetita SCSS. ¿Y qué voy a hacer yo acá? Voy a escribir otro archivo, ¿ya? ¿Ya? En este caso voy a romper un poco el patrón 7.1, ahora va a ser 7.2, pero es en caso, ¿cierto?, de querer personalizar Bootstrap, ¿ya? Entonces, ¿qué haría yo? Yo le pondría, ¿cierto?, Bootstrap, crearía un archivo primero, llamado Bootstrap, con la versión. Entonces, Bootstrap, por ejemplo, 4.5.0, esa sería mi versión, y va a estar sobrescrito. Entonces va a ser override, ¿ya? Y lo voy a crear, SCSS, ¿ya? Entonces, voy a tener acá mi archivito Bootstrap sobrescrito, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer con este archivito yo? Lo primero que tengo que hacer es ir acá a mi vendor, ¿cierto? Ir a mi dependencia Bootstrap, que es la que voy a modificar, y venir acá. Bootstrap, ¿cierto?
y voy a venir al manifiesto de Bootstrap, ¿ya? Este sería el manifiesto de Bootstrap, ¿ya? Entonces, estos van a ser todos los imports que va a estar haciendo Bootstrap para poder crear, ¿cierto? Con todos estos parciales, ¿cierto? Nav, varchar, me crea Bootstrap, ¿cierto? Entonces yo voy a copiar esto. Voy a copiar, lo voy a pegar acá. Yo acá tengo mi dependencia en vendor, esto no lo voy a tocar nunca, y lo voy a poner acá. ¿Copié bien o no? ¿No copió? Ahí parece. Control C, Control V, ahí sí, ya. Entonces ahora me traje Bootstrap acá, ¿ya? Entonces, ¿qué yo debería cambiar acá, chicos? Primeramente debería cambiar la ruta, ¿cierto? Porque estoy en otro lado ahora, estoy acá afuera, ¿ya? Y yo no tengo acceso, por ejemplo, a function, no tengo acceso a variables, no tengo acceso a mixing. Entonces, ¿cómo hago esto? Tendría primeramente que editar esto. Entonces empiezo a... Esto lo hago, ¿cierto? Con el control y el command y el cursor, ¿ya? Entonces en Windows sería control, alt y control, ¿ya? Yo lo hago con alt y command. Entonces, ¿qué hace eso? Me permite tener un múltiple cursor. Hasta ahí, ¿ya? Entonces, estaría dentro de, por ejemplo, vendor, slash, por ejemplo, bootstrap, guión bajo, 4.5.0, slash, y ahí estaría. Ahí le puse un 8. 0. Ahí ya. Y por ejemplo, chicos, si ustedes se fijan, cuando yo puse el 8 o el 7, por ejemplo, me dejó de subrayar. ¿Ya? Eso significa que el archivo no fue encontrado. ¿Ya? Eso igual es una ayuda. Entonces, por ejemplo, ahí le puse 0 y ahí, por ejemplo, me la subraya. Entonces, esa línea subrayada, y para después escapar, ¿cierto?, del cursor, hago escape. ¿Ya? Entonces, esta línea marcadita, o el subrayado, ¿cierto?, me indica que yo me puedo vincular. Entonces, si aprieto command click, como dice ahí, me llevaría a la función. Entonces, ahí yo me doy cuenta que está bien ligado. ¿Ya? Y estoy ligándome bien al archivo. ¿Ya? Como solamente como un aporte, ¿cierto? Ya, entonces tendría eso. Entonces, ahora todavía no está pasando nada. ¿Por qué? Porque todavía estoy compilando el Bootstrap de vendor. ¿Ya? Entonces, chicos, voy a ir a blog y voy a... yo lo tengo abierto el live server. Igual, por ejemplo, una vez abierto, ¿cierto?, el live server, luego yo tengo que ir nomás al navegador. ¿Ya? No tengo que estar cada vez abriendo el live server, abriendo el live server. ¿Por qué? Porque cada vez que hago eso me genera un nuevo tab en el Chrome o donde me esté parado, ¿cierto? Entonces voy a ir acá y acá lo tengo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todavía no cambia nada, porque todavía no cambió nada. Por eso no cambia nada. Entonces, esto lo voy a sacar un poquito y me voy a ir acá. Entonces, acá arribita vamos a hacer lo que hacemos siempre, o lo que hacemos desde ayer siempre, ¿cierto? Que es compilar SAS. Entonces, SAS, ese sería mi programa, ¿ya? Entonces, SAS, esta sería una opción, watch, ¿ya? Entonces, ¿qué va a estar haciendo esta opción? Me va a estar escuchando cada cambio que yo haga, ¿ya? En mis archivos SAS, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo que buscarlos. Entonces, estaría en Assets, hice una carpeta llamada CSS y dentro le puse un main, ¿ya? Eso es lo que yo quiero compilar, ¿ya? Eso es el manifiesto en realidad, ¿ya? Entonces, ese manifiesto lo voy a compilar a Assets, ¿cierto? Ahora voy a estar en CSS y en Style, ¿ya? Style.css. Y voy a empezar a compilar esto. Así que todo sale bien, debería marcar una línea verde, ¿ya? Entonces, ahí me marcó la línea verde. Entonces, ahí me está diciendo que me compiló, ¿cierto?, mi archivo main a el style, ¿ya? Y después me dice que es cierto que Sam me está escuchando por cambios, ¿ya? O me está viendo, ¿cierto? Me está viendo por cambios. Entonces, cualquier cosita pequeña que yo haga acá, por ejemplo, me va a empezar a cambiar. Entonces, por ejemplo, acá todavía tenemos mire, y primeramente voy a venir acá a Bootstrap, ¿cierto, chicos? Y voy a ir acá a... Lo único que quiero con esto es sacar algunos botones y algunas cositas. Por ejemplo, voy a sacar
botones. Solamente para ver los colores, ¿ya? Entonces voy a copiar esto. Copy. Y voy acá. Y lo voy a poner acá abajito. Entonces tenía que compartir, ¿cierto? Y lo voy a poner acá abajito del, entre medio del footer, ¿cierto? Y mi otra cosa. Entonces, por ejemplo, buttons, ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, botón de ejemplo. Y lo voy a copiar acá. ¿Ya? Ya. Voy a ir de nuevo a Chrome, ¿cierto? Ya, y si ustedes se fijan, ya tengo mis colorcitos, ¿ya? Entonces tengo el primary, el secondary, el succeed, el danger, warning, info, ¿ya? Y acá si ustedes se fijan, acá igual, por ejemplo, tengo este botoncito succeed, ¿ya? Ya, entonces, vamos a ver, y voy a copiarles, chicos, también una alerta, para que veamos cómo va cambiando esto. Está acá abajo el código. Entonces voy a copiar alguna nueva de ellas. Ya, hasta acá está el info. Y voy a ir de nuevo acá, y lo voy a copiar. Ya. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo ir acá a formatear mi documento. Ya para que me lo ordene. Ya porque está así como para todos lados. Entonces, voy a guardar de nuevo y voy a ir a Chrome. Y vamos a ver qué pasa. Ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto, chicos? Los elementos, ¿cierto? Entonces ustedes si se fijan, acá tenemos los elementos básicos de Bootstrap, ¿cierto? Y con los colores básicos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser tratar de cambiar esos colores. ¿Ya? ¿Para qué? Para darle otra personalidad a Bootstrap. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haría eso? Vamos a ver. Se me esconde, se me esconde. Ya, ahí mejor. Ya, entonces, tengo eso acá y voy a ir de nuevo acá al manifiesto. ¿Ya? Y acá, si ustedes se fijan, chicos, si yo, por ejemplo, saco Bootstrap, lo comento, compilo, ¿cierto? Acá voy a tener un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo una dependencia yo del color succeed, ¿ya? Acá en un botón. ¿Ya? Pues mientras lo voy a cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a poner red no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque saqué la librería, ¿cierto? De Bootstrap y no tenía ese color, o esa variable succeed, ¿ya? Que estaba en Bootstrap. Entonces, por eso no me compila. ¿Ya? Entonces, ahí la saqué y me compila. Entonces, si ustedes se fijan, ahí ya perdimos todo lo de Bootstrap, ¿cierto? Tenemos lo que nosotros teníamos y perdimos Bootstrap. Ya, entonces, vamos a ver cómo vamos a llamar ahora a este Bootstrap Override, ¿ya? Que este va a ser el que nosotros vamos a sobreescribir para nosotros poder personalizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo haría esto? @import, ¿cierto? Y acá tendría que buscar a mi archivito. Y estaría, ¿cierto? Acá afuera, ¿no? No, porque estoy en el main. Estaría hermano, ¿cierto? Del main. Entonces tengo que solamente llamarlo. ¿Ya? Este es el main, ¿cierto? Y el hermano es Bootstrap. Entonces sería Bootstrap-4.5.0 U0 override, ¿ya? O sobrescrito, ¿cierto? Y guardo. Y voy a volver a compilar esto. Y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Ahí me compiló por lo menos, ¿ya? Entonces vamos a volver acá a Chrome. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ya volvimos acá. ¿Ya? Acá lo único que me cambió fue este botón. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, tenía un botón succeed, ¿cierto? Y se lo cambié porque se me está cayendo. Entonces, voy a ir acá atrás y esto lo voy a cambiar, ¿cierto? Porque así era. ¿Ya? Y entonces, ya tengo, chicos, este archivito ya guardadito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo necesito
me gustaría, por ejemplo, cambiar el primary color, el secondary, el danger, el warning. ¿Ya? ¿Cómo lo haría yo? Bueno, acá nosotros ya podríamos comenzar a editar cosas. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el success de Bootstrap, ¿cierto? Entonces, y por ejemplo, ese success ahora creo que sea orange. ¿Ya? Y ahora voy a compilar de nuevo. Y ahí me compiló. Y vamos a ver qué onda. Si ustedes se fijan, chicos, ahora el success que aparece en todas partes me cambió el color. ¿Ya? Success acá, tengo un success acá, tengo un success acá, tengo un success acá. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, chicos, es súper fácil de hacer, ¿ya? Esta es la forma que yo encuentro más correcta de hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos tocando la dependencia de Bootstrap, ¿ya? Porque la dependencia realmente está acá, en Vendor. Y ese archivo yo nunca lo estoy corrompiendo, ¿ya? Entonces, ese sería como una vueltita, ¿cierto?, que me pegué para poder editar, ¿cierto?, y no cambiar las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué haría ahora? Ya, porque eso sería un ejemplo solamente, ¿cierto? Entonces, iría a variables. Entonces, ¿yo dónde tengo variables? En abstracts. Y acá en abstract yo copiaría algunos colores. Ya sé, esos serían mis colores, ¿cierto? Y acá voy a copiar otros colores, ¿ya? Los tengo preparados. Deberían estar por acá. ¿Ya? Acá estos colores me los saqué de Beautify, ¿ya? Beautify es un framework para Vue, ¿ya? Que yo lo ocupaba cuando trabajo con Vue, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, este Beautify se basa en el Material Design, ¿ya? El Material Design es como una metodología creada por Google, ¿ya? Entonces, ellos nos dan ciertas formas de, por ejemplo, poner los botones, los colores, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ver los colores. Entonces, yo les decía que tengo eso. Entonces, lo voy a copiar acá, ¿ya? Entonces, esos serían mis colores, y si ustedes se fijan, esos colores yo los traje de Beautify, ¿ya? Entonces, Beautify define ciertos colores, ¿cierto? Para el red, para el pink, purple, tututum, ¿ya? Entonces, yo tendría estos colores, ¿ya? Que serían, en realidad, serían variables, ¿ya? Donde yo los traje, en realidad, da lo mismo. Lo guardo, ¿cierto? Y acá yo podría ya empezar a ocupar estas variables, ¿ya? ¿Dónde? En mi archivo. Y eso es lo bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a traerme primeramente algunas variables de Bootstrap para hacer la modificación más rápido. Entonces, variables, voy acá a variables, ¿cierto? Y esto es lo que yo quería copiar, ¿ya? Que en realidad voy a llegar hasta acá, hasta el danger. El light y el dark que me gustan, lo voy a dejar igual. Entonces, voy a ir acá y voy a copiar esto acá, ¿cierto? Y acá yo voy a hacer donde voy a empezar a cambiar estas cositas. Por ejemplo, me gustaría que él... Y primeramente voy a abrir acá y voy a abrir mi archivo de variables, ¿ya? Mi archivo de variables, ¿dónde estás? Acá, ya. Entonces acá tengo mis variables y voy a empezar a tratar de ocupar esto. Entonces yo, por ejemplo, tengo acá el color índigo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora me gustaría que mi primary fuera un índigo. Entonces, como yo lo tengo declarado antes que Bootstrap, yo puedo llamar estas variables, ¿ya? Entonces esa es la gracia. Por ejemplo, índigo, ¿ya? Por ejemplo, secondary, ¿ya? Quizás voy a hacer no sé, un line, ¿ya? El succeed, el famoso succeed, ¿ya? Quizás va a ser un light blue, ¿ya? Si ustedes se fijan acá me rellena las clases, ¿ya? Light blue sería. ¿Y por qué me la rellena? Porque yo instalé una extensión, ¿ya? Igual es de alta ayuda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama esa extensión? Ahí me quedé un poco corto. A ver. Font size, font shortcut, esa no es. Instagram, Eso, acá se llama. Acá la encontré, chicos. Se llama Intelligent Sense for CSS Class, ¿ya? Con esta cosita yo puedo ya tener estas variables, ya como que me las va a recomendar, ya como existen acá en el archivo variables, me la va a recomendar en mi override, ya. ¿Sí, Jason, me quería decir algo? sí, que Michelle pregunta que en qué influye ese default que están en las variables. Ese default que va a ser por defecto,
¿ya? Pero, por ejemplo, en realidad, por ejemplo, yo siempre ocupo el important, ¿ya? Pero ese default, vamos a ver, po, porque ahí me vio la Michelle, po. Default CSS. Debe ser como por defecto, ¿ya? CSS Default Values Reference. A ver. No, esto no es. Porque, por ejemplo, yo ocupo siempre uno que se llama important, que se escribe de la misma forma. En vez de interrogación, ¿cierto? Default, hago important. ¿Ya? ¿Para qué? Para que si tengo una clase que me sobrescriba, solamente conserve la que tiene el important, ¿ya? Pero ese default debería ser como por defecto, ¿ya? Pero en realidad, default in CSS. Acá, what does default in CSS property? ¿Ya? Acá en Stack Overflow, alguien ya preguntaba por eso. Entonces, el Twitter Bootstrap Code ya tiene el CSS, la propiedad CSS, ¿cierto? Default, en el final. Entonces, ¿qué significa esto? Le pregunta acá en... Entonces, ¿qué se refiere? Dice, Twitter Bootstrap usa less, ¿ya? Y ha sido, de otra manera, default, es usado para darle a la variable SAS un valor por defecto, ¿ya? Es para eso, ¿ya? Entonces, esa variable va a tener ese valor por default, ¿ya? Entonces, siempre esa variable cuando yo la ocupe, la va a tener por default. Pero sería como una especie de important, a ver. Ahí está la diferencia. Ya, mire, yo les decía, chicos, que yo ocupaba el important, ¿ya? Entonces, ese important va a ser lo mismo en SAS, va a ser el default para nosotros, ¿ya? Eso va a ser, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Que yo en CSS, ¿cierto? Ocupo el important para que esa regla no se sobrescriba, ¿ya? Entonces, va a pasar lo mismo con esto, ¿ya? Es por eso. Ahí está Overflow en nuestra ayuda siempre. Entonces, Light Blue, entonces, y acá en Warning, por ejemplo, voy a tirar un Deep Purple y un Purple, ¿ya? Entonces va a ser un Purple de Warning y un Deep Purple de Danger. Purple y Deep Purple. Deep Purple y el info quizás va a ser un Blue. Ya me gusta el Blue. Ahí. Entonces voy a guardar y voy a ir acá. Entonces me compiló, sí, me compiló bien. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa acá. Entonces, chicos, acá ustedes si se fijan, nosotros podemos ya personalizar nuestro gusto, ¿ya? Y la gracia de esto es que, por ejemplo, también personaliza también por ejemplo, este es un primary, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, este no es el mismo primary de acá, ¿ya? Porque seguramente Bootstrap está haciendo cálculos matemáticos para eso. Entonces, con el valor hexadecimal, ¿cierto? Le está restando ciertos valores para darle cierta claridad. Entonces, por ejemplo, en secondary es un poquito distinto. Pasa, ¿cierto? Lo mismo con el Bootstrap normal, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno de nosotros ocupar las variables, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas variables Bootstrap después en su código las va a estar ocupando siempre, en todos lados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá había este search y me va a cambiar automáticamente hasta el hover, ¿ya? Entonces, si ustedes se imaginan hacer esto en el código de CSS ya compilado de Bootstrap, sería casi imposible, ¿ya? Porque, por ejemplo, este color se me puede repetir en otras propiedades, ¿ya? Entonces tendría que estar buscando, por ejemplo, el color primary en cada parte de mi código, del Bootstrap compilado. Y si ustedes se fijan, son miles y miles de líneas de código, ¿ya? Entonces, esta es una forma fácil de hacerlo, ¿ya? Y que realmente no es como lo decía la lectura, ¿ya? Pero es la forma que yo lo haría, ¿ya? ¿Para qué? Para no corromper la dependencia, como les decía. Entonces, por ejemplo, si yo llegara el día que tuviera que cambiar esa dependencia, la cambiaría solamente y tendría que después ajustar esos archivos variables, solamente para ajustar los colores o las cosas que yo quiera modificar, ¿ya? Eso sería, chicos, entonces con la clase del día de hoy, ¿ya? Cualquier duda o consulta, quedo atento.
¿Alguna duda? Michelle, Marcia, Felipe, Leslie si volvió, Alexandra. Como les decía, chicos, ayer, o si ustedes se han dado cuenta igual, como que la primera clase de cada unidad es como la más fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo intento traer cosas de la clase 2, ¿ya? Entonces, igual siempre como la clase 2 es como un poquito más relajada. ¿Por qué? Porque como la clase 1 ya vimos, no sé, el 70% del contenido, después la clase 2 ya es un poquito más liviano. Entonces, ustedes siempre tienen que estar para la clase 1, ¿cierto? Un poquito más preparados. ¿Por qué? Porque en ciertos casos, ¿cierto? El desafío nos pide más cosas, ¿ya? Y que, por ejemplo, en la lectura 1 no están, pero en la lectura 2 sí están, ¿ya? Entonces, por eso yo intento jugar un poco con eso, para que no perder tanto tiempo en la fase asincrónica, ¿ya? Para que ustedes puedan avanzar. Sí, y complementando lo que dice el profe, ¿cómo se sienten con la clase de ayer con esta que se complementan? Si quedaron mejor, más perdidos, si tienen alguna duda. Mira, Felipe pregunta, ¿cuál era el archivo donde se sacaba el CSS de Bootstrap para SAS? Ah, ya. Ya, Felipe, mira. Mira, vamos a hacer eso que hice yo recién, lo vamos a hacer de nuevo, mira. Lo primero que uno tiene que hacer era, ¿cierto? Nosotros teníamos importado el Bootstrap, ¿cierto? Y venía desde acá, desde este vendor, ya que en esta carpeta, ¿cierto? Donde nosotros debemos colocar las dependencias. Entonces tengo vendor, tengo Bootstrap, y acá dentro de Bootstrap yo voy a tener mi archivito o como el manifiesto de Bootstrap, Felipe. Entonces, ¿cuál sería ese manifiesto? Sería el archivito Bootstrap solito, el que dice bootstrap.scss, ¿ya? Entonces, este bootstrap.css me va a contener todos estos archivos parciales, ¿ya? Entonces, este va a ser el que yo voy a compilar, ¿ya? Entonces, voy a copiar esto. Si tú te fijas acá, tienes function al tiro, variable al tiro. ¿Por qué? Porque son hermanos de él, ¿ya? Por ejemplo, tengo el hermano variable, tengo el hermano de utility, ¿ya? Son hermanos. Entonces, por eso no tengo carpetas. Entonces, tú copias esto, ¿cierto? Que está acá en Bootstrap CSS dentro de Vendor y, ¿cierto? Haces un archivito nuevo. Tú creas un archivo .scss y te pones el nombre que tú quieras. Yo en este caso le puse, ¿cierto? La versión del archivo le puse que era un archivo sobrescrito, ¿ya? O que era modificado, ¿ya? Entonces, para darme cuenta de que está siendo modificado. Entonces, ¿qué hice yo después? En este archivo que estaba vacío, vine y pegué esto, de la function variable, lo pegué. Y lo único que hice después fue modificar las carpetas para que pudiera entrar ahí. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy acá afuera. Necesito entrar acá adentro, a Vendor. Y después de entrar a Vendor necesito entrar a Bootstrap. Y ahí recién en Bootstrap voy a tener estas cositas. Function Variable Mixing, ¿ya? Entonces por eso hago del Vendor Bootstrap 4.5. Una vez las tengo ya, lo bueno sería, ¿cierto? Primeramente compilar esto. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando acá. En main vamos a tener que cambiar la ruta. Entonces vamos a cambiar este Bootstrap por defecto, que sería como el original, en este caso. Y lo vamos a cambiar por nuestro Bootstrap sobrescrito, ¿ya? Que sería este que está acá, ¿ya? Luego de hacer eso, ¿cierto? Compilamos. En el caso de tú tener, ¿cierto? El watch listo, te va a compilar solo. Y después tendrías que ya comenzar a jugar con, por ejemplo, las variables. Info, secondary, en el caso de tú necesitar eso, ¿ya? Porque en realidad no sé si en el desafío nos exijan modificar, personalizar el Bootstrap. Parece que no. Era como la parte de la lectura, era como, en caso de, pum, hagan eso, ¿ya? Pero la lectura ciertamente les decía, ustedes chicos vayan acá, les decía, vayan a variables y modifiquen acá en variables, ¿ya? Eso les decía la lectura, ¿ya? Y eso yo lo encontré que estaba malo, ¿ya? Entonces por eso lo hice de esa forma, ¿ya? Tendrá que ser, pues, Felipe. Profe, dice la Yanara que cómo se instala el autoprefixing. Eso yo Ah, ya, estoy mira. aplicando Mira, y eso ya te explico, mira. mando. También sí, cabe destacar que hay una herramienta, chicos, llamada autoprefixer, ¿ya? Que yo, Yanara, ¿tú tuviste algún problema con autoprefixer? ¿Me puedes contar, por favor? Es que en verdad no entendí porque era muy, muy nada la explicación y preferí no hacerla, preferí Ah, preguntar ya, primero. ya. Es que yo te preguntaba por qué.
Porque en Visual Studio Code hay una extensión llamada Auto Prefixer, ¿ya? Que sería como los plugins que nosotros utilizamos en Visual Studio Code, ¿ya? Pero en este momento, en la última versión que ellos lanzaron, está caído, ya no funciona. Entonces yo estuve harto rato así intentando hacerla correr, la instalaba, la desinstalaba y no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Y me di cuenta que no funcionaba porque me metía al GitHub de ellos, del snippet. Y si ustedes se fijan en GitHub, hay una parte que se llama issues, que sería como los problemas o errores. ¿Ya? En esa parte yo me metí ahí y el último comentario que había era que la última versión de AutoPrefixer estaba caída. Entonces ahí dije, eso, no es que yo tenga una instalación mala o algo. Dicho esto, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve AutoPrefixer? Nos va a servir para poder hacer esto de los, por ejemplo, voy a ir acá, para mejor se lo explico en palabras. Por ejemplo, voy a ir acá a alguno de mis archivitos. Y acá, en botón, no para probar solamente, ¿ya? Entonces, chicos, nosotros al tener, por ejemplo, un display flex, ¿ya? Nosotros deberíamos incluir un prefix, ¿ya? Para ese display flex, ¿ya? ¿Por qué? Porque pudiera pasar que algún navegador no lo reconozca todavía, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para eso existe una herramientita llamada, como yo les decía, AutoPrefixer, ¿ya? Que en este momento está mala. Se llamaba, no, es Prefixer parece. Prefixer. ¿Cómo te llamas? CSS AutoPrefixer, no te llamas así. A ver, auto. No, a ver, que me está mostrando mucho. Yo quiero ir a ver las que tengo instaladas, porque la mía está instalada, no sé. Ya. Acá está, mira. AutoPrefixer, ¿ya? Entonces, yo le voy a mostrar acá. Acá sale como un videíto de qué es lo que está haciendo esta magia. O para qué se ocupa. Bueno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el mismo ejemplo que iba a hacer yo, el display flex, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el display flex y en algunos casos deberíamos ocupar ese WebKit, el que yo les decía, el que salía, por ejemplo, en el ejemplo del mixing, estaba haciendo ese caso con ese mixing, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al agregar esta librería AutoPrefixer y yo llamarla, lo que debería hacer es, por ejemplo, si yo tengo una regla CSS que necesite agregar estos WebKit, lo va a hacer automáticamente, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, ¿ya? Lo que yo les decía que en este momento, si ustedes la bajan y la instalan, no les va a funcionar, ¿ya? Eso es lo que yo les decía, pero yo descubrí acá un pequeño truco. Entonces, por ejemplo, chicos, tengo acá este display flex, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago para llamar a eso? Miren, acá lo que nos dice, vamos a ver la explicación de lo que nos dice. Voy acá a ir más abajito y nos va a dar la explicación. Entonces, por ejemplo, dice, ya, esto es para instalarlo, ya yo lo instalé ya. Entonces dice uso, ¿ya? Entonces dice presiona F1 y corre el comando autoprefixer run, ¿ya? Entonces así debería correr el programita. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir acá, voy a abrir mi línea de comandos y voy a llamar a este autoprefixer run, ¿ya? Y si lo corro, debería pasar algo. Entonces, ¿ya? Entonces, como yo les digo, y me hace esto, ¿ya? WebKit box, ¿ya? ¿Y por qué me lo hizo? ¿Ya? Y si yo le digo que está malo, porque yo, después, ¿cierto?, de ver esto en el GitHub, de que estaba caída la última versión, vine acá y me puse a instalar otra versión, ¿ya? Y instalé una versión viejita. O sea, no una versión vieja, pero la versión hace 6 meses atrás. Entonces, esa es la que yo tengo ahora actualmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la que ellos hicieron, o el update que hicieron hace 3 meses atrás, está caído. Entonces no nos va a funcionar nunca. Estuve mucho rato intentando que me funcionara, pero no me va a funcionar porque es algo de la librería, en realidad. Entonces, ¿qué hice? Me tiré para atrás, a la versión 3.01, ¿ya? Entonces, ustedes, chicos, en cualquier archivo que ustedes estén parados, ¿cierto? Pueden hacer este autorun, ¿ya? Entonces, le empezaría a buscar cada una de estas. Y si cada una de estas necesitara una extensión, la aplicaría. Por ejemplo, transform, entonces voy a usar un rotate. Un rotate, por ejemplo, entonces con este transform rotate, lo que voy a hacer, por ejemplo, un elemento lo voy a intentar girar, ¿ya? Pero solamente como para que me agregue el WebKit, no, ¿ya? No es como que lo voy a ocupar yo.
va a ser 30 de gris. ¿Ya? Guardo, ¿cierto? Ya acá no ha pasado nada porque solamente guardé. ¿Ya? Pero por ejemplo, si vuelvo a ocupar el auto room prefixer, ustedes se fijan, me agrega el WebKit transform. ¿Ya? Eso sería lo del auto prefixer, ¿ya? Que nos rellena para ciertas funcionalidades nuevas o que ciertos navegadores se caen, nos proporciona esto, ¿ya? Pero como yo les vuelvo a decir, en este momento estaba caído. Entonces la única forma de utilizarla es yéndose para atrás, ¿ya? Y que en realidad yo realmente no me hubiera dado cuenta si es que no hubiera ido a GitHub, ¿ya? Porque si no voy a GitHub, no me doy cuenta. Porque yo hubiera intentado o hubiera creído que mi computador es el que tenía el problema. Pero no. Acá les quería abrir, a ver si me deja abrirles, para mostrarles dónde está la parte donde yo descubrí esto, ¿ya? Acá, chicos. Entonces acá yo estoy en la librería, ¿cierto? En el GitHub que todos conocemos, ¿cierto? Y acá yo les mencionaba que había esta parte de issues, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto? Cuando ocurre un problema con alguna librería, nosotros recurrimos acá, ¿ya? ¿Para qué? Para decirle, por ejemplo, al desarrollador, ¿sabes qué? Tengo este problema en esta parte, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, lo he hecho varias veces, ¿ya? Cuando alguna librería que estaba ocupando y he tenido cierto problema, he declarado ciertos issues. Y, por ejemplo, el dueño de la librería me lo ha respondido, ¿ya? Entonces, acá está. Este es el que yo descubrí ayer, que decía not working. Dije, ya, algo anda mal por acá. Entonces, acá sale. Lo tiraron el 5 de junio. Reportaron este problema a este chico. Entonces dice, el plugin es completamente no funcional, ¿ya? No hace nada con CSS ni con SSS files, ¿ya? Pienso que es la última actualización, dice, ¿ya? Entonces, por eso yo me di cuenta de que estaba mal, ¿ya? Porque yo antes de eso solamente estaba intentando instalar, desinstalar o ver los plugins que me pudieran estar chocando con el autoprefix. Pero en realidad no era eso, ¿ya? ¿Se responde Yanara a la pregunta? Sí, todo Ya, claro. gracias. Gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, consultas, ya deberíamos pasar a la fase asincrónica, ¿ya? Para ya comenzar ya con el desafío, ¿cierto?, que tenemos desde el día de ayer. Jason, Alexandra, ¿a qué grupo la vas a asignar? ¿Todavía no has visto eso? Mira, como el Esteban ahora está trabajando, Ah, bueno, al Esteban lo voy a tirar al grupo de los que tienen pero casos que de trabajan. trabajo. Entonces, ahí me quedaría para meter a la Alexandra. Al grupo 3, con Michelle, Ernesto, Marci y Yanara. Ya, genial. Ahí no sé si me pueden explicar un poco cómo funcionan con las clases y todo eso, porque de verdad no tengo idea de nada todavía. Entonces, No, sí, 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 en la fase sincrónica te va a explicar todo Alexandra, ¿ya? No, ya, no, pero no hay problema. ahora hay un recreo o algo como No, para... o sea, ustedes sí, mira, ustedes quedan en libertad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la fase sincrónica, ustedes ya me pueden hacer consulta a mí o a Jason y llamarnos, ¿ya? Y mientras ustedes están trabajando en su desafío, en caso de que le ocurriera alguna duda, tengan algún problema, algún error, nos llaman, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú te quieres hacer un té, algún café, puedes ir y todo, no hay problema en eso, ¿ya? Igual, por ejemplo, los chicos en los grupos se van organizando entre ellos. Entonces dicen, ya, yo me voy a ir a tomar un té y avisan. Entonces ahí, después, entonces, cuando llegan, se reúnen, ¿cierto? Hacen una videollamada y empiezan a trabajar. Ya, pero igual te lo vamos a explicar todo en la parte asincrónica, ¿ya? Para que las dudas que tengas te las podamos resolver. Porque te voy a explicar cómo funciona esta parte del Teams y esas cositas, ¿ya? Pero la parte sincrónica empieza ahora, ¿o no? ¿A las 11? ¿A qué hora? Sí, es ahora. Es que, mira, empieza cuando yo termino la clase. Ya en este caso terminé a las 10:30, ¿ya? Por ejemplo, otro día termino a las 11. Pero, por ejemplo, el otro día terminé a las 2:30, ¿ya? Depende de cuánto contenido tenga la lectura, ¿ya? No es que solamente a las 11 tengan que ustedes